Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos una vez más a nuestro Jardín del Alma. Y nuevamente muy bien acompañada con Jaume Patuel. Jaume, buenos días. Buen tiempo, porque no sabemos ¿Quién nos escucha? ¿Dónde nos escuchan? Y que el inicio de curso, teóricamente, está en el calendario, pero siempre estamos en curso, que sea un buen inicio para todos. Exacto, hay que repasar. Y yo repasando tu escrito, como siempre, también hilado y bordado, me encuentro, con cosas que me llaman la atención. Empezando por el inicio, hablamos de hacer una mirada geopolítica, económica, no global, pero sí mundial. Diferencia de las dos palabras. El título del artículo es antropoceno. Sí, pero esta palabra vamos a matizarla más tarde, que es compleja, sí, ¿eh? Sí. Yo empiezo por lo sencillo. No, lo digo así porque antropo significa hombre, sí. Y ceno, el cen, es nuevo. Vale. Es decir, el inicio del curso que nos pueda generar, engendrar un nuevo hombre. De aquí viene la palabra antropoceno en esa nueva etapa que nos encontramos. Vale. Una etapa que es fruto de una crisis, una transformación normalilla por las cosas que estamos haciendo los antropos. Claro, entonces, quiero diferenciar entre lo global y lo mundial. Es decir, lo global, esta aldea global, de la cual hablamos de hace unos 20 o 30 años, una aldea está construida por seres humanos. Y la aldea global básicamente está construida con una base económica. Correcto. Y esta aldea es la que se quiere imponer al mundo. Por eso hablo de la visión global y la visión mundial. Por tanto, en esta visión mundial global, y también lo cito en el artículo sacado del diario Le Monde Diplomatique en español, del mes de agosto, ya en el 1950 se discutía todo eso, empezando a ver, porque hay personas que ven el futuro, es aumentar el bienestar o mejorar el bienestar. Claro, son dos palabras que he tenido que clarificar, porque el director de la revista me dijo: Jaume, hay algo aquí que no acabo de entender. Y el que me lo dice no es un cualquiera, ¿eh? Yeah. Claro, entonces, aumentar la producción, aumentar la mejoría, es poner el hombre en función de la técnica. Eso que yo iba a preguntar y ya me lo estás contestando. El progreso de la aldea global no tiene en cuenta el ser humano. Hay que progresar. Hay que producir. Hay que producir, hay que consumir, como se consume y se acaba, y si no se acaba se echa. Producir continuamente no tiene límite. Y tampoco tiene sentido. Y tampoco tiene sentido. Ningún sentido. Aumentar por aumentar, aumentar por aumentar en beneficio de una oligarquía, de un grupo de personas que tienen la economía. Para eso les va bien, pero pasan totalmente. Sin ir más lejos, por la prensa, Milei de Argentina, dice la prensa, que ha mejorado muchísimo la economía. Y es cierto, pero a costa de que hay más pobres. Claro, ha mejorado para los ricos. Y entonces, eso hay que matizarlo. Eso es aumentar. No, pero no es beneficiar. Pues no es beneficiar. No beneficia. Y en cambio, el segundo, que es mejorar, que vamos a trabajar para mejorar, significa que la técnica está en función del ser humano. Exacto. Y esto es la gran lucha actual. Pero es que es la verdad, tenemos que hacer que la técnica, todo lo que significa el gran paso hacia lo bueno, sea al servicio. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la inteligencia artificial, porque si no ya nos hemos perdido. Por tanto, en el artículo también cito, porque esto, pensando y leyendo,
la palabra inteligencia artificial no es adecuada. Hay que hablar de memoria artificial, porque la inteligencia artificial nos da resultados e información que depende de lo que tú pongas. Exacto, lo que le has hecho memorizar. O sea, es una auténtica, y no solamente una auténtica y rica memoria, la facilidad de asociar datos que nuestro cerebro no puede. Claro. Por tanto, no es una inteligencia artificial, sino que es una buena memoria artificial. Correcto. Ahora bien, esta memoria artificial en función del ser humano o el ser humano en función de esta memoria. Lo primero es lo que vale. Y sabemos muchísimo que esta memoria, la gente que no la use bien, va a hacer daño. Sí. Sí. Ejemplo concreto. Yo empleo. Y cuando yo sé de qué va la materia, le digo, dice, sí, perdón, me he equivocado. Exacto. Pero si uno no sabe de qué va la materia... Y copia simplemente... Lo que hay allá. Y yo tengo un ejemplo que creo que lo cité. Un empresario de alta categoría le pide a su abogado de alta categoría, haga un informe para este objetivo A. Y el abogado, muy inteligente, hace un informe y dice, yo tengo un informe hecho y a ver... ¿Qué dice ¿Qué me dice la memoria artificial? Y le manda al jefe, ¿sí?, el informe que sale de la memoria. Y le dice al jefe, me gusta, has hecho un buen trabajo, pero hay un punto que no me convence. Y le responde el abogado, ¿quieres ver quién ha firmado aquello? Es decir, el abogado puede decirlo, pero uno que no sepa. Claro. Y este es el problema. Y de aquí que el antropoceno, el nuevo hombre que confiamos que la educación genere este año, debe ser con una capacidad crítica. Total. Pero primero, cuando entremos a trabajar con esa memoria artificial, hemos de ser muy claros que vamos a buscar algo que conocemos, de lo que sabemos, pero que queremos investigar algo más. Una vez esta memoria nos muestra lo que ella ha recopilado en sus fuentes, podemos discernir si todo aquello es verdad o hay parte que no me convence. Entonces, hay que seguir investigando y investigando. Ese es nuestro trabajo. El confiar todo nuestro trabajo a esa máquina y a esa memoria artificial, bueno, es entregarnos al precipicio, porque no sabemos lo que va a surgir de allí. O sea, una memoria artificial es una cosa, otra cosa es que tengamos maquinaria robótica que trabaje en fábricas apretando tornillos y está programada para esa capacidad. Me parece muy bien descargar al hombre de obligaciones mecánicas rutinarias, y otra cosa es ponerlas en cosas escritas muy serias. Exacto, y entonces ya Leonardo da Vinci, por el siglo XVI, creo, dijo, el aprendizaje no agota la mente. Es decir, el ser humano nuevo, en esa nueva etapa no mundial, planetaria, debe tener una capacidad crítica. Claro. Es decir, y debe aceptar que toda la vida es un aprendizaje. Correcto, pero aparte, para que eso sea así, ha de ser la persona, el hombre perfecto, de seguir eso, estudiando, formándose, investigando siempre, aunque utilicemos pues métodos innovadores, máquinas que pueden operar en un quirófano, pero que siempre estarán gobernadas por la mente humana. Porque ese Da Vinci, que es el robot que se utiliza en medicina para intervenciones muy serias, sí, es algo mecánico, pero es algo que está gestionado por la mente humana, que ha puesto al servicio todos los estudios médicos habidos y por haber. Después, ese robot puede hacer unos cálculos muy exactos, pero a partir de la mente humana, y es lo que hay que respetar. Por eso, esta primera parte del artículo, ¿por qué digo antropoceno? Además, la palabra antropoceno es reciente, sí, de un premio Nobel, por tanto hay que trabajarla porque el artículo más leído publicado en diversos lugares, y en un lugar que es Atrio, muy bueno, conservador, en mayúscula, pero muy bueno, había uno que decía, la palabra antropoceno habría que, y me ponía la
antropocósmico, es decir, que el nuevo ser humano, teniendo los pies en el suelo, en el metro cuadrado, debe ver no solamente la aldea donde está en su sistema, sino debe tener una visión. Es decir, el ser humano no es el centro de la creación. El ser humano es un elemento de esta gran creación. Claro, es una visión completamente nueva. Claro. Y ese es el nuevo hombre, el antropoceno. Este hombre que debe saber que tiene los pies en el suelo, pero que forma parte, es un elemento de una totalidad. Hecha esta aclaración, para entendernos al empezar, es cuando entro de lleno en el artículo, ya que es un inicio de curso en el tema de la educación. Por ejemplo. Es decir, entonces me vienen dos autores. Viene Nelson Mandela, que nació en 1918 y murió en el 2013, el ejemplo que estuvo 27 años en la cárcel. Sí. Tiene un libro muy bonito que siempre lo cito, que escribió una carta a su esposa y decía: esos años en la cárcel, el haber aprendido a hacer silencio o reflexionar o meditar a lo largo de 15 minutos cada día, me he encontrado a mí mismo y tengo otra visión del mundo. Y entonces dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar la sociedad. Y de tal forma que la educación es el arma más poderosa, como en cada estado o en cada nación, sea del color que sea, el gran control sobre el sistema mal llamado educativo, sobre el sistema de enseñanza, de aprender. ¿Qué control fuerte hay? Porque saben que allá se prepara el antropoceno, las mentes. Eso es de Mandela, pero hay otro también autor muy conocido, Benjamin Franklin, que nació en 1709 y murió en el 1790, es un hombre de un pueblo de Filadelfia, imprenta, y que fue el que firmó 3 tratados: el final de la guerra en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, el documento de París en que ya se acaba la guerra y la Constitución de Estados Unidos. Bien, ¿qué nos dice Benjamin Franklin allá en el siglo XVIII? La mejor inversión económica está en el sistema educativo. Sí. Si el sistema educativo se genera bien, se paga bien, tendremos intereses. Y cuando ves lo mal pagado que están los profesores. Segundo, el gran despiste que hay actualmente. La explicación sencilla que me doy, hablamos de Cataluña, porque es donde estamos, lo mismo en Francia que aquí en España, hay el departamento, pero es que cada 2 o 3 años cambian las personas. No, cuando están acostumbrados al sistema. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que pase lo que ha pasado este año, según la prensa, que a las 24 horas, o a la primera semana de curso, hay 1.600 bajas? ¿Bajas? 1.600 bajas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se han asustado? ¿Qué ha pasado? Segundo, ¿cómo es que me mandan profesores que viven en Lérida dar clase a Tarragona? Claro, entonces te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Ay, perdón, pero son bajas de profesorado, no de alumnado. No, de profesorado. No me extraña. Bajas de profesor. A este sistema no me extraña. Dices, ¿qué está pasando? Y entonces piensas en Mandela, es un arma poderosa, preparan bien a los profesores. No. Segunda, es una inversión económica. Se invierte económicamente todo aquello que se precisa. La primera es, la segunda es no. Y yo tengo la experiencia muy maja, hablo de 1995, cuando había la reforma. Los alumnos que acababan a octavo de GB
había algunos que tenían que repetir. Y entonces para repetir había dos estilos. Se integraban en el curso nuevo, pero nosotros hicimos una experiencia. Los que iban a repetir los tomábamos aparte. Y hicimos dos grupos, de 20, 10 y 10. Pues bien, esta experiencia que duró 2 años con frutos excelentes, se dejó de hacer por cuestión económica. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué problema había con el dinero? O sea, no sé. Y este es uno de los problemas. De aquí que dice Benjamin Franklin, la mejor inversión es esa. Se hace no. Y entonces inventó el sistema de que todo el mundo pasa de curso sin problema. Y aquí empezó que la gente empieza a pasar de curso y un artículo de Gregorio Lurie que salió hace 2 días en la Vanguardia. Todo que es esfuerzo se pone en un rincón. Es una cosa desfasada. Caray. Claro, ante todo esto dices, bueno, consejería, profesorado, padres y alumnado. Entonces, ¿qué está pasando cuando en Cataluña, 8 millones de habitantes, que en el año 1960 había 4 millones y al cabo de 7 años es doble, de 8 millones, creo que digamos aproximadamente de los 8 millones, 2 millones están en el sistema educativo. No es broma. No. En Mataró, que en 60 años hemos triplicado de 40.000 a 130.000 habitantes, el 20 o 25% es gente que está en el sistema educativo. O sea, ¿dónde voy? La gran importancia del sistema y sientes, intuyes, percibes, te percatas de que alguna cosa está fallando en el sistema de enseñanza que es el futuro de cualquier nación. Sí, pero mirad, ayer mismo comentábamos con una persona que es maestra infantil, y se encuentra con un nuevo curso en un barrio muy conocido aquí en Mataró, muy complejo, en el cual de sus 19 criaturas de 2 años, casi el 90% son magrebís y son lo que decimos benvinguts, pero que todavía hay que integrar un sistema en el cual ni siquiera reconocen el idioma. Esto es un problema, aunque tengan una profesora que les está apoyando de refuerzo, que es del mismo país, de Senegal, y sabe esos idiomas. Hay muchos que están hablando unos idiomas casi muy primitivos, y claro, son bebés casi, que están perdidos. Y la maestra está esforzándose por comunicarse con esos niños y con los padres que se están atrayendo y están hablando con el niño para que se integre, pero es que el problema que tenemos es que también el 90% de esos padres no hablan un castellano. Se hablan entre ellos su idioma, pero tienen muchas lagunas en nuestro idioma. Entonces, ¿cómo tira esto para adelante? En Mataró, por una estadística de hace 4 años que se hizo el día de la lengua, me quedó grabado. Tenemos en Mataró 120 lenguas diferentes con 100 nacionalidades diferentes. Será minoría. Sí, pero... Que es una gran riqueza. Mi pregunta es, ¿cómo se gestiona todo eso? Y entonces nos encontramos con el grave problema de las lenguas. Claro. Y aquí, en el fondo, se impone más una voluntad política que una voluntad cultural. Pero además, otra cosa que me chocó mucho, claro, hay esta persona que hace de traductora e intérprete entre la maestra oficial, los padres, el bebé y el niño, y entonces un padre empezó a hablar con su niño en tal, porque el niño, claro, es una criatura de 2 años, se fue llorando y se quedó llorando, y papá lo vio llorando cuando volvía. Y entonces lo primero que le pregunta a papá en su lengua es, ¿quién te ha pegado? O sea, ellos relacionan el llanto con el pegar, cuando un niño llora normalmente por cualquier cosa. Y entonces, ¿cómo es esto? El nuevo aspecto que he oído y me han explicado es el exceso de protección de los padres hacia los hijos. Hay una protección excesiva. No lo toques, no le digas, no le cantes. Y se puede comprender
por las culturas diferentes, sea la cultura del Senegal o de Gambia, de donde viene, o sea gente del Marruecos, que hay diferentes etnias. Digo etnias porque la palabra raza, hay solo una raza, que es la humana. Pero no, digo esto porque fíjate dónde estamos, de dónde lo saqué, de Le Monde Diplomatique. En Tayikistán, que es una nación de la antigua Rusia, que está al lado de Uzbekistán, allá, y más abajo está Afganistán, y aquí está la India, para tener una idea. Este Tayikistán, los tayikos, en el sistema de enseñanza 2023-2024, están dando como cultura que su etnia es la privilegiada de la humanidad y la mejor de todas. Es decir, volvemos a la raza aria. Esto se está dando en el 2023-24 en Tayikistán, los tayikos. Bueno, una nación que está entre montañas, diferentes etnias, con esta mentalidad. Existe en el siglo XXI. Digo, y es claro, y es manifiesto, y es oficialmente público. Ahora, ¿cómo lo estamos viviendo aquí nuestras diferencias? Evidentemente que tanto tú como yo, que estamos a nuestras edades, dentro de 50 años, o sea, en el 2075, cuando expliquen qué es el Mataró del 2000 al 2025, en un párrafo de 2 líneas, nos lo van a liquidar, claro, sí, pero nosotros estamos pasando el día a día. Por tanto, ante todo esto, evidentemente que debe haber una profunda preparación de maestros para formar maestros, y maestros que hay otra realidad académica. La puntuación de nivel más bajo para una profesión es el magisterio. Me han dicho, si es verdad, a partir de un 4,5 puedes ir al magisterio. O sea, todo el mundo puede enseñar y se están regalando la magisterio. Cuando es la base que no son ni los ingenieros ni los médicos que piden niveles de otras muy altas, lo que vamos a formar a la gente. Claro, ante todo esto es un problema. Claro. Yo planteo el problema, cómo resolverlo, ya no me toca a mi edad. Ya no. Son las generaciones, porque me ha tocado hablar, los de 40 a 60 años, son los que tienen que dar, a ver, ¿cómo orientamos? Porque los de 40 se están preparando. Claro. Y de 40. Claro, entonces, cuando ves por la prensa, qué es lo que está pasando en nuestro sistema de enseñanza, que tampoco hay que generalizar, porque hay muchas escuelas que van muy bien. Sí. Y yo como dato que me ha llegado a mis manos, hay un problema entre la escuela pública y la escuela concertada. Una cosa es la escuela pública y otra cosa es la escuela privada. Ayer leía que en la escuela privada del Opus, de no sé, no van a aceptar la subvención, o mejor dicho, no les van a dar la subvención y no quieren la subvención para poder mantener niños y niñas separados. Esto 2024-2025. O sea, colegios, niñas a un lado y niños. Yo lo siento, estamos yendo para atrás en este sistema. Yo no digo para atrás, se está manteniendo una línea conservadora, arcaica, que no responde a la actualidad. Pero es un hecho. Por lo tanto, y es lógico que si hay un concierto de la escuela pública o del departamento, una condición es que haya muchachos y muchachas y en el colegio no hay que darle la subvención. Pero no quiere la subvención. Esto por una parte. Por otra parte, la escuela concertada que lucha con la escuela pública o la escuela pública, que son batallas ideológicas y mal entendidas, de una secularización, de un estado secular o confesional, resulta que la congregación que tiene más alumnos en toda España son los salesianos. Sí. Tienen 86.000 alumnos, 92 centros y 6.000 profesores. Es la congregación que
que tiene más alumnado. Y aquí añado, porque me la conozco muy bien, porque he sido profesor de una escuela, el que llaman el sistema preventivo, es decir, el fundador, Don Bosco, actualmente es San Juan Bosco, un gran pedagogo del siglo XIX, ejerció, no impuso, ejerció el sistema contrario al que había en el ambiente educativo y en el ambiente económico y ante el sistema represor, que es lo que dije. Él puso el sistema preventivo. Hay que prevenir a los muchachos. Bueno, de todas maneras, yo, por experiencia propia que tengo, todavía está mi nieta inmersa en el sistema, ¿de acuerdo?, en la misma escuela, pues yo no tengo nada en contra. Es una persona que se adapta correctamente, tiene una formación correcta y además esa escuela es laica, o sea, se puede estudiar diferentes religiones y les dan formación de todas las religiones, no mantienen por ser quien son una sola. No, es importante. Yo indicaba lo de los salesianos, sí, porque el sistema preventivo frente al sistema represor. Y en la aldea global, si nos fijamos, cualquier solución es represiva. Te vas a la cárcel o me pagas dinero. No hay otra solución. O a la cárcel o dinero. No hay nada preventivo. Hay que evitar ir a la cárcel. Porque preventivo significa invertir económicamente. Claro, ante estas cosas dices, bueno, claro, es una visión mundial. El Tayikistán, aldea global, el sistema en el mundo occidental está haciendo aguas y hace años, y luego hay que ver lugar por lugar. Hay escuelas que funcionan muy bien, muy bien, Sí. Y con prestigio y todo. Ahora hay todo un montón de dificultades que hay que tener en cuenta. Por supuesto. Y que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI una nueva etapa que es la inmigración. La inmigración debemos tener en cuenta que es una etapa muy humana, porque las naciones y los estados se han formado a base de inmigración. Es cierto que hay grupitos perversos, psicópatas, psicóticos, inhumanos, pero este grupito pequeño que hay que saber controlar o volver a su destino, no debe... Reenviarlos, por favor. No debe tapar la visión global. No, claro. Necesitamos la inmigración. Claro. Y si vamos a Cataluña, que es lo que conocemos, las inmigraciones del año 50. Claro. Las inmigraciones del año 80. Sí, pero lo que nos acontecía en el año 50 era una inmigración interna dentro del mismo país, de los pueblos a las capitales, de las capitales utilizaban mano de obra barata a través de la gente que venía del campo y todo lo hicieron muy bien. Pero el recibir gente de fuera, de otros países, con diferentes lenguas, con diferentes ideologías, necesitas tener una mente muy abierta para tener una aceptación. Y entonces hay que tener en cuenta que Cataluña, en 4 o 6 años ha duplicado cómo se asimila todo eso. Y entonces hay problemas muy serios de lenguas. Hay gente, el último caso que me ha venido, y yo me he encontrado, háblame en castellano, por favor. Es que acabo de llegar, ¿de acuerdo? Pero hay que decir, háblame en castellano. Llevo 20 años aquí, ¿qué significa? ¿Acaba de llegar con 20 años? Sí, ¿Son 20 años aquí? No, son dos casos distintos. Uno acabo de llegar y otro llevo 20 años. Ante todo eso es, cuando eso se puede resolver dialogalmente, cuando la lengua es un medio cultural de integración, pero cuando se coge el idioma como instrumento político, no. Aquí es donde chocamos. Aquí es donde chocamos. Porque tanto la cultura catalana como la cultura del Bable, como la cultura vasca, como la cultura gallega, como la cultura castellana, son culturas riquísimas. Claro. En monumentos históricos, en personajes y en libros. Y aquí hay un diálogo fabuloso. Ahora, cuando entra el político, que solo busca
poder imperial de imposición, sistema represor, que es la Pax Romana, la Pax Constantiniana, incluso la Pax Cristiana, dices, ¿cómo es todo eso? Sí, claro, pero lo que tú comentabas en el escrito es la paz, pero esa paz romana, esta paz cristiana, esta paz siempre ha venido a través de las guerras. Pero es horroroso pensar que solo se consigue la paz así. No se puede dialogar. Y entonces una mirada muy dura entre Israel y palestinos. Se está tolerando desde arriba un genocidio. Total. Y yo cuando contemplo que después me pueden decir de Netanyahu lo que quieran, pero Netanyahu habrá conseguido lo que quería. Y lo está consiguiendo. Yeah. Con las protestas internas del pueblo, con el diálogo de los familiares de los rehenes enfrentándose con él, pero él va a la suya. Por tanto, la Pax Romana de los siglos I fue a base de represión, de violencia, de guerra y de matanzas. Es por desgracia. Y voy a hacer un caso muy concreto. En el año 30 de nuestro siglo, cuando crucificaron a Jesús políticamente, 30 años antes, no, unos 40 años antes, habían crucificado el Imperio Romano, más de 1000 judíos crucificados en las carreteras, muy cerca de los pueblos. No, no había coches, no había bicicleta. ¿Esto cómo quedó grabado? O sea, ¿cómo se impuso la paz? Y con todo, salían grupos que volvían a luchar. Y es lo que ahora hay grupos que continúan luchando constructivamente, pero no hacen ruido. Y el fruto se notará dentro de ahí. Pero entre tanto habrá una paz basada en el soporte de la violencia y de la guerra. Esa es... Eso es la triste verdad. Es como ha ido y va la historia. Ya, sí, sí. Ante esto, ¿cómo reaccionamos? Y entonces vuelvo al principio. El sistema educativo o el sistema de enseñanza es para sacar lo mejor que hay adentro del ser humano para poder dialogar. Y esto se aprende antes del colegio, en la familia. Sabiendo hoy día que los modelos familiares, el patriarcado va desapareciendo y hay el de la familia única, de hijo único, y ahora es el del padre solo o el de la madre solo o dos personas del mismo sexo. Es decir, los modelos... Sí, los modelos son diversos. Y como son diversos, el profesorado tiene que luchar con muchas cosas. Tiene que luchar porque se va a encontrar en la clase con muchos aspectos que si no la han formado, y la formación debe ser continua, formación permanente, no vamos a ningún sitio. Bueno, hoy hemos llegado al final del programa. Y déjame acabar. Las últimas frases. Las últimas frases son muy bonitas y muy interesantes. Lao Tse dice, en el 2500, se hace 5000 años. Sí. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Si yo no empiezo a dar el primer paso, no voy a ningún sitio. Una psicóloga de Estados Unidos, Angela Duckworth, dice la frase: el talento es importante, pero el esfuerzo es 2 veces mayor que el talento. Y esto es aplicable hoy día en todo. En todo. Y la última de Confucio, también de hace 5.000 años: lo que conoces, nómbralo. Lo que no conoces, reconoce que no lo conoces. A eso se llama sabiduría. Y hoy día hay gente que sin entender nada de nada, sabe de todo. Habla de todo. Sabe de todo. Bueno, esto es un camino que cada uno tiene que trabajar a su manera, en lo mejor que sepamos y podamos. Y desde luego nuestro esfuerzo en el programa siempre es informar,
dentro de las posibilidades de cada uno. Yo tengo la suerte de estar muy bien acompañada con gente que sabe de lo que habla y por lo tanto intentamos llegar a informar, pero si dentro de nuestras conversaciones ustedes tienen dudas o cualquier cosa, llámenos, lo plantean y será un nuevo programa a debatir. Y lo que dice un director de una revista, convertimos la información en formación. Esto es muy importante, me gusta. La información e información para todos nosotros y a ustedes una vez más darles las gracias por el seguimiento del programa, por los me gustan y por todos los que nos acompañan y siempre están aquí para escucharnos. Y a usted, gracias. Y gracias por invitarme, porque al menos es un momento de disfrutar. Muy agradable para mí. Buen tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí os esperamos. Gracias.